A los 82 años, Rapael se sienta frente a las cámaras con esa mirada que combina el peso de las décadas y el brillo intacto de un hombre que jamás ha dejado de reinventarse. Su voz, aún profunda y firme, tiene la cadencia de quien ha contado miles de historias en canciones, pero ahora, el relato no se centra en la música. Hoy, Rapael abre una ventana distinta, más íntima, más personal, sus 6 películas favoritas. Y lo curioso no es solo la elección de los títulos, sino el misterio que hay detrás de cada uno. Porque cuando un artista como él revela que historias en pantalla lo marcaron, en realidad no está hablando solo de cine, sino de sí mismo. Imagina por un momento lo siguiente: un teatro vacío, luces tenues, y en medio del escenario, una silla solitaria. En ella, Rapael reflexiona, recuerda, confiesa. El telón no se abre hacia un público, sino hacia la memoria. Y de pronto, entre suspiros, revela: mis 6 películas favoritas son 6 capítulos de mi vida, 6 espejos donde me he visto reflejado, incluso en mis horas más oscuras. La intriga es inevitable. ¿Qué títulos puede escoger alguien que lo ha visto todo? Desde el esplendor de los años 60, cuando las luces lo convirtieron en mito, hasta la lucha silenciosa contra la enfermedad que casi le arrebató la voz. ¿Qué historias de la gran pantalla acompañaron esos momentos? La primera revelación sorprende. Rapael menciona una película que, para muchos, no encajaría en el canon de un artista elegante y sofisticado, pero para él fue más que una obra maestra, fue un espejo de juventud, un recordatorio de la fuerza de lo imposible. Primera película favorita: Lo que el viento se llevó. De inmediato, la atmósfera se transforma. Es 1939, Hollywood atraviesa su época dorada, y la pantalla se enciende con los colores vibrantes del Technicolor. Vivien Leigh y Clark Gable llenan el cine de drama, orgullo, guerra y deseo. Para Rapael, aquel filme no fue solo una historia de amores imposibles en medio de la guerra de secesión, fue la primera vez que comprendió el verdadero poder de la ficción. Él mismo lo recuerda, sentado en un cine pequeño de Linares, siendo apenas un adolescente, la sala abarrotada, el aire cargado de emoción. Las imágenes lo golpeaban como olas gigantes, la fortaleza de Scarlett O'Hara, la insolencia de Rhett Butler. Y entonces, sin darse cuenta, Rapael sintió que algo le ardía por dentro. No era la historia en sí, era la certeza de que el arte podía hacerte temblar, podía transformarte, podía elevarte por encima de tu propia vida. Cuando vi Lo que el viento se llevó, dice Rapael con voz pausada, entendí que el cine no solo entretiene. El cine te desgarra, te reconstruye, te hace creer en finales imposibles. Y yo, que entonces no era nadie, descubrí que quería ser parte de ese mundo donde las emociones mandan sobre la razón. La película se convirtió en un símbolo para él. No importaba cuántas veces regresara a verla, siempre encontraba algo nuevo, un gesto oculto, una frase que lo atravesaba, un silencio cargado de verdad. Ese espíritu de resiliencia, de no rendirse nunca, terminaría por acompañarlo en su carrera musical, cuando años más tarde enfrentara momentos en los que todo parecía perdido. Pero hay algo más. Una intriga latente que pocos conocen. Rapael nunca lo ha dicho en voz alta, pero algunos de sus allegados cuentan que, durante sus años más difíciles, cuando su salud estuvo en riesgo y su voz casi se apaga, él se repetía a sí mismo una frase de la película: After all, tomorrow is another day. Después de todo, mañana será otro día. Ese mantra se convirtió en un talismán secreto. No era solo la voz de Scarlett O'Hara, era su propia voz interior recordándole que siempre hay un nuevo amanecer, que la lucha jamás se detiene. Ahora, a los 82 años, cuando pronuncia el título de Lo que el viento se llevó, lo hace con una sonrisa que mezcla nostalgia y misterio. Porque, al igual que la protagonista de aquella cinta, él también supo lo que es perderlo todo y levantarse de las cenizas. El público que escucha esta confesión no recibe únicamente el nombre de una película. Recibe una clave oculta en la vida de Rapael. Una pista de cómo ha logrado resistir, reinventarse y seguir de pie, incluso cuando parecía imposible. Pero aquí surge una pregunta inevitable: si su primera elección es una obra tan monumental, ¿qué clase de películas vendrán después? ¿Acaso títulos igual de legendarios, o cintas inesperadas que revelan otra faceta de su alma? La respuesta está por llegar. Rapael entrecierra los ojos, como quien guarda un secreto que arde por dentro, y con voz casi susurrante añade: la segunda película es muy distinta. Pero en ella descubrí algo que cambió para siempre mi manera de ver el amor y la soledad. La tensión queda sembrada. El público contiene la respiración. La intriga se multiplica.
Porque lo que viene no es solo una lista de películas, es un recorrido por la memoria de un mito que se atreve a mostrarse vulnerable. Y mientras la cámara se acerca lentamente a su rostro, Rapael sonríe, como si disfrutara del suspenso que ha generado. El telón de la primera revelación cae. El de la segunda está a punto de abrirse. Rapael guarda silencio unos segundos, como si midiera el peso de lo que va a decir. El aire parece espeso, cargado de expectación. Tras confesar que lo que el viento se llevó fue una brújula en su juventud, ahora promete un giro. La segunda película, dice, me enseñó que la soledad puede ser un escenario tan grande como cualquier teatro del mundo. Y de inmediato, aparece un título que desconcierta a algunos y fascina a otros. Segunda película favorita, El apartamento, dirigida por Billy Wilder en 1960. La sala imaginaria se ilumina con la voz de Jack Lemmon y la mirada melancólica de Shirley MacLaine. Una historia de soledades cruzadas, de amores prohibidos, de oficinas impersonales y sentimientos verdaderos. Para muchos, un clásico de la comedia romántica con tintes de tragedia. Para Rapael, mucho más que eso. Recuerda haberla visto en un momento crucial, cuando su carrera comenzaba a crecer, pero el precio de la fama se hacía sentir. Los hoteles de lujo se volvían cárceles, los aeropuertos una rutina interminable, y el escenario, aunque brillante, terminaba siendo también un lugar solitario. El apartamento me mostró, confiesa Rapael, que incluso en medio de multitudes, uno puede sentirse vacío. Que el amor no siempre llega como un fuego arrasador, sino como una llama tímida que se esconde detrás de los gestos más sencillos. La elección intriga aún más cuando Rapael revela un detalle íntimo. Durante años, en su camerino, solía tener una pequeña fotografía de Jack Lemmon en una escena clave de la película, sosteniendo un espejo roto. Ese espejo no era solo un objeto, era un símbolo. Para Rapael, reflejaba la fragilidad que todo artista esconde tras la perfección aparente. Y entonces surge la conexión más profunda, el eco entre la soledad de C.C. Baster, el personaje de Lemmon, y la soledad de un cantante que, noche tras noche, debía fingir ser invulnerable bajo los reflectores. Pero el suspenso crece, porque Rapael no se detiene ahí. La tercera película, Susurra, es un viaje distinto, una película que me enseñó que la pasión y la oscuridad pueden bailar juntas en la misma melodía. Y así, sin previo aviso, revela un título cargado de intensidad. Tercera película favorita, El espíritu de la colmena, dirigida por Víctor Erice en 1973. El público queda perplejo. Una película española, profunda, silenciosa, poética, en la que una niña descubre el monstruo de Frankenstein en una proyección de cine rural. Un filme cargado de simbolismos, un espejo de la posguerra española, una obra maestra de la sugestión. ¿Por qué Rapael elige una película así, tan alejada de los fuegos artificiales de Hollywood? Su explicación es inquietante, porque en El espíritu de la colmena descubrí que el verdadero terror no está en los monstruos que vemos, sino en los silencios que nos rodean. Y yo también he convivido con esos silencios. Habla entonces de la España que lo vio crecer, una nación llena de miedos callados, de heridas sin cerrar. Habla de su propia infancia, marcada por los susurros de los adultos, por los secretos que nunca se decían en voz alta. En esa niña que observa con fascinación la proyección de Frankenstein, Rapael reconoce al joven artista que, con apenas unos años, miraba al mundo con hambre de historias, de emociones, de algo más grande que la rutina gris que lo rodeaba. Esa película me recordó que yo también fui un niño frente a una pantalla, buscando respuestas que nadie se atrevía a darme, confiesa. Y mientras narra, la atmósfera se tiñe de misterio. La imagen de la colmena, del monstruo incomprendido, de la niña que busca a un espectro en los campos de Castilla, se funde con la idea de Rapael recorriendo los escenarios del mundo, siempre perseguido por la pregunta de qué hay detrás de las luces, qué sombras lo acompañan cuando se apaga el aplauso. La intriga se intensifica. Sus dos primeras elecciones, Lo que el viento se llevó y El apartamento, mostraban fuerza y vulnerabilidad. Pero El espíritu de la colmena abre otra puerta, la de los fantasmas internos, los silencios que lo acompañan incluso hoy, a los 82 años. El público queda atrapado. Porque la pregunta ya no es solo cuáles son sus películas favoritas. La verdadera pregunta es, ¿qué secretos de su vida está revelando Rapael sin decirlo de forma directa? Su voz se detiene un instante. Sonríe, como quien sabe que ha dejado caer una pista en medio de un laberinto. Y antes de cerrar este bloque, deja una advertencia. La cuarta película que mencionaré fue
quizá, la que más me enseñó sobre la caída y el renacimiento. Una historia que, de alguna manera, se parece demasiado a la mía. Y así, con esa frase, Rapael deja abierta la puerta al siguiente capítulo. Una puerta que conduce a nuevas revelaciones, a nuevos espejos donde su vida y el cine vuelven a encontrarse. Rapael guarda un silencio prolongado. Parece saborear la tensión, consciente de que cada palabra que pronuncia mantiene al espectador atrapado en su confesión. Después de hablar de resiliencia, soledad y fantasmas interiores, ahora se dispone a revelar una historia que, según él mismo, refleja mejor que ninguna otra lo que significa caer y renacer. La cámara imaginaria se acerca a su rostro. Sus ojos, cargados de nostalgia, parecen brillar con un matiz casi fílmico. Y entonces, con voz grave y pausada, suelta el título. Cuarta película favorita, Fénix, El regreso de una vida, Fénix, dirigida por Christian Petzold en 2014. La sorpresa es inmediata. No se trata de un clásico del Hollywood dorado ni de una obra española de su juventud. Es un filme alemán contemporáneo, oscuro y doloroso, donde una mujer sobrevive a los campos de concentración, reconstruye su rostro tras la guerra, y bajo una nueva identidad, intenta recuperar al marido que la traicionó. ¿Por qué un artista como Rapael, con tantas décadas de historia, elige esta cinta? La respuesta se siente como un susurro entre sombras, porque él también vivió un renacimiento. En su relato, Rapael confiesa que cuando vio Fénix, sintió que la historia de esa mujer reconstruida tras la tragedia era un reflejo de lo que le ocurrió a él en carne propia. La enfermedad, los trasplantes, la pérdida momentánea de la voz, todo parecía un derrumbe total. Y sin embargo, igual que la protagonista del filme, él volvió a los escenarios con una nueva fuerza, casi como alguien distinto, pero con la misma esencia. Yo también tuve que mirarme en un espejo, recuerda, y reconocer a un Rapael diferente. Uno que ya no era el mismo, pero que debía cantar como si nunca hubiese dejado de hacerlo. La película, cargada de intriga y de silencios tensos, le mostró una verdad brutal: no siempre volvemos a ser quienes éramos. A veces, al renacer, dejamos atrás parte de nuestra identidad, parte de nuestra inocencia, incluso parte de nuestra voz. Y sin embargo, ese nuevo ser que surge puede ser igual de poderoso. La escena final de Fénix, en la que la protagonista canta con una voz desgarrada frente a quienes no la reconocen, se convirtió en uno de los momentos más impactantes para Rapael. Esa escena, confiesa con un hilo de emoción en la voz, la sentí como mía. Porque cuando regresé a cantar tras mi trasplante, yo también tuve que demostrar que seguía siendo Rapael, aunque muchos dudaban. La tensión del relato crece. Porque en esa elección no hay simple admiración por una obra de arte, hay una confesión íntima de vulnerabilidad y resurgimiento. Rapael no solo habla de cine, habla de cicatrices. Y aquí surge el giro más intrigante. Rapael añade que, en ocasiones, vuelve a ver Fénix antes de una gira importante. No para recordar la tragedia, sino para recordarse a sí mismo que el escenario siempre puede ser un renacimiento. Cada concierto, un nuevo amanecer. Cada aplauso, una resurrección. Con esa revelación, el público queda con la sensación de haber tocado un nervio expuesto, un rincón secreto del alma del artista. Y sin embargo, Rapael no se detiene ahí. Consciente de que ha abierto una herida, se apresura a prometer otra confesión aún más inesperada. La quinta película, anuncia, no es oscura ni dramática. Es una obra que me recuerda la importancia de la fantasía, del humor y del encanto. Porque incluso después de la tragedia, siempre hay espacio para la magia. Y con esa frase, deja el escenario preparado para la próxima revelación. Un contraste radical con la crudeza de Fénix. Un recordatorio de que Rapael no solo se alimenta de sombras, sino también de luces, sueños y fantasías que lo mantienen vivo a los 82 años. Después de hablar de Fénix y de las cicatrices invisibles que dejó en su propia vida, Rapael respira profundo. Se nota que la confesión le pesó, pero al mismo tiempo le liberó. Y como si buscara equilibrar esa carga emocional, sonríe de manera inesperada, con un destello juvenil en los ojos. La quinta película, dice con calma, me recuerda que la vida no puede ser solo tragedia y renacimiento. También tiene que haber magia, encanto y un poco de juego. Porque sin fantasía, el alma se marchita. Y entonces revela un título que ilumina el ambiente con destellos de colores y melodías inolvidables. Quinta película favorita, Mary Poppins, dirigida por Robert Stevenson en 1964.
De pronto, la atmósfera se transforma. Los acordes de Supercalifragilisticexpialidocious parecen resonar en el aire. Julie Andrews desciende con su paraguas mágico, Dick Van Dyke baila sobre los tejados de Londres, y el mundo se convierte en un lugar donde lo imposible se vuelve cotidiano. Rapael recuerda perfectamente la primera vez que la vio. Era un joven en pleno ascenso artístico, viajando de un escenario a otro, agotado, con apenas tiempo para respirar. En medio de esa vorágine, se encontró con Mary Poppins, y fue como si alguien le tendiera la mano para recordarle que todavía existía la capacidad de asombro. Esa película me enseñó, confiesa, que nunca debemos perder al niño que fuimos. Y aunque mi vida se llenara de luces, contratos y giras interminables, necesitaba conservar dentro de mí ese niño que aún se maravillaba con un paraguas que vuela o con una risa que te eleva hasta el techo. La elección puede parecer sorprendente para un hombre de temperamento intenso y de voz grave. Pero tiene sentido. Mary Poppins representa el equilibrio perfecto entre disciplina y ternura, entre el deber y el juego. Y en el fondo, Rapael reconoce que su propia carrera siempre se sostuvo en ese balance. Cuenta entonces una anécdota curiosa. Durante una de sus giras en los años 70, solía tararear Chim Chim Cheré en los camerinos para calentar la voz. Sus músicos lo miraban sorprendidos, acostumbrados a escucharlo entonar baladas dramáticas y potentes. Pero para él, esa canción era un recordatorio secreto de que incluso en medio de la presión y el perfeccionismo, debía dejar espacio para la risa. La magia de Mary Poppins también tocó otra fibra, la relación con su público más joven. Rapael nunca quiso ser un artista solo para adultos. Siempre buscó que su música pudiera emocionar también a los niños, a las familias completas. Y en esa aspiración, la figura de Mary Poppins funcionó como un símbolo. La niñera mágica que conecta generaciones, que canta para chicos y grandes, que transforma lo ordinario en extraordinario. Pero lo más intrigante es cómo Rapael relaciona esta elección con su propia supervivencia artística. Si no hubiera conservado mi capacidad de soñar, dice, quizá me habría apagado hace mucho. El realismo absoluto mata la creatividad. El artista necesita creer que un paraguas puede volar, que una canción puede salvarte, que un aplauso puede curarte. El público escucha, atrapado no solo por la confesión, sino por el contraste. Después de Fénix, un relato oscuro de traiciones y renacimientos, llega Mary Poppins, la celebración de lo imposible. Y en ese vaivén de luces y sombras, Rapael deja ver que su vida entera ha sido una oscilación constante entre lo dramático y lo fantástico. Antes de cerrar el bloque, deja caer una reflexión cargada de suspenso. Si Mary Poppins me enseñó a no perder el niño interior, la sexta y última película me enseñó a no perder nunca al artista. Esa es, quizás, la película más reveladora de todas. Porque en ella entendí que el escenario no es solo un lugar de trabajo, es el lugar donde se juega la vida misma. El telón del bloque cae lentamente. Pero la intriga queda encendida. Porque si hasta ahora Rapael nos mostró resiliencia, soledad, fantasmas, renacimientos y fantasía, ¿qué puede contener su sexta y última elección? La respuesta promete ser la más íntima de todas. El ambiente se vuelve solemne. Rapael respira hondo, como quien se prepara para abrir la herida más profunda y mostrarla al mundo. Tras recorrer títulos de resiliencia, soledad, fantasmas, renacimientos y fantasía, ahora promete revelar la elección definitiva, la más íntima, la que lo define no solo como hombre, sino como artista. El cine, dice con voz grave, no solo me enseñó a soñar. También me enseñó que el escenario es un campo de batalla, un lugar donde uno se juega la vida cada vez que sube. Y hay una película que capturó esa verdad con tanta fuerza, que cada vez que la veo siento que me estoy viendo a mí mismo. La cámara imaginaria se aproxima a su rostro. Los segundos se hacen eternos. Y entonces, finalmente, lo revela. Sexta película favorita, Cabaret, dirigida por Bob Fosse en 1972. De pronto, los acordes de Willkommen, Bienvenue, Welcome parecen atravesar el aire. El maestro de ceremonias, interpretado por Joel Grey, sonríe con esa mueca enigmática que mezcla encanto y peligro. Liza Minnelli, como Sally Bowles, canta, baila y se quiebra en un Berlín que se desmorona entre luces, excesos y el avance implacable del nazismo. ¿Por qué Cabaret? Rapael sonríe al responder, porque yo también he sentido que el escenario es un refugio, pero también una trinchera. Afuera, el mundo puede estar cayéndose a pedazos, pero dentro del cabaret, uno canta, uno ríe, uno llora, uno vive intensamente como si no hubiera mañana.
La conexión es inmediata y profunda. Rapael reconoce en Sally Bowles esa necesidad casi desesperada de seguir cantando incluso cuando todo se derrumba alrededor. Ella canta para no hundirse. Yo también lo he hecho. Muchas veces. Cuenta que vio la película en una etapa de su vida donde la fama era un arma de doble filo, lo llenaba de gloria, pero también de presiones insoportables.